China ha cambiado mucho también estos 2 años. Es ya potencia mundial. Servidor tiene una publicación, un libro del año 2012, donde íbamos diciendo que iba a ser potencia mundial y alguien nos decía, bueno, falta mucho tiempo. China ha hecho 4 revoluciones industriales en 40 años, pero lo más importante, y es algo que hace 2 años no dijimos, es que está preparada en la puesta de salida como ningún otro país, probablemente, para la nueva era que ya la estamos viviendo, de la inteligencia artificial generativa, no lo que todos conocemos de ChatGPT, Gemini, tal, sino aplicada a la biotecnología, a la salud y a la biogenética humana. Es decir, China está preparada como ninguna otra potencia para lo más importante de todos, que es redefinir el concepto de ser humano. El transhumanismo que lo llamabas, ¿no? Y se sigue llamando así. Claro, se empezó llamando transhumanismo y entonces lo que se planteaba en el transhumanismo en el siglo XX y era ciencia ficción pura y dura, hoy en día ya son hipótesis. ¿Por qué? Nosotros no podemos afirmar que vayamos a ser inmortales o que vayamos a vivir 140 años. Lo que sí podemos afirmar es que hay muchas compañías intentando buscar eso. Y en el siglo pasado no eran más que obras de ciencia ficción. ¿Lo conseguirán? Pues no sabemos. ¿Hay muchas personas intentando buscarlo? Sí. Los detractores lo llaman jugar a ser dioses y los optimistas los llaman mejorar la vida humana, es decir, trascender al propio concepto de ser humano. De hecho, aquí tengo un librito muy interesante, porque sobre el transhumanismo se han dicho muchas cosas, pero nadie ha identificado al padre del transhumanismo, o muy pocos, mejor dicho, ¿no? Es un tipo, se llama... los transhumanistas se cambian el nombre, este se apodó FM 2030 porque esperaba vivir hasta el 2030, aunque falleció antes, y es un tipo muy interesante porque es un persa, nace en Irán, su padre era embajador, va viviendo por medio mundo y cae en el entorno de los hippies, que es la Universidad de California en Los Ángeles. Pero también en ese entorno empiezan a nacer las tecnológicas del siglo XX. Y digamos que bebe de ambas fuentes, ¿no? El hipismo, que hoy se ve como ir en una furgoneta tocando una guitarra, pero que el concepto era romper con todo lo anterior desde el punto de vista de la filosofía y empezar a redefinir lo que era la vida, el ser humano, etcétera, etcétera, y la tecnología. Entonces publica un libro que se llama ¿Es usted o eres tú o transhumano? Donde, bueno, plantea una serie de interrogantes que lo que viene a decir, ojo, como ciencia ficción, es que llegará un momento en el que haya que redefinir el propio concepto de ser humano, trascender a la propia idea de ser humano, y eso es lo que estamos viendo hoy ya en China. ¿Y por qué afirmo esto? Bueno, pues porque hay una conversación que todo el mundo ha escuchado en los medios de comunicación donde se ve a Putin y a Xi Jinping hablando de, oye, ¿sabes que podríamos en un futuro tener órganos impresos y que podemos vivir mucho más? Bueno, pues eso es ya lo que constata que está en las agendas políticas de países tan importantes como son China y Rusia. Si el ser humano consiguiera ganar el pulso de forma contundente a lo que es el envejecimiento, a la oxidación de células, es decir, tener una vacuna que te devuelve a condiciones óptimas, ¿qué crees que ocurriría con el ser humano? Es decir, si el ser humano pierde el miedo al abuso de sustancias, a enfermedades de transmisión sexual, ¿no crees que podríamos entrar en una etapa un poco de depravación y descontrol? Bueno, sí y no. Es decir, siempre hay tensiones y frenos por un lado y hay aceleraciones por el otro. Y podemos poner el ejemplo de la generación Z. Oye, a nadie les obligan a ir a las iglesias o a tener vidas más espirituales y han vuelto a las vidas espirituales. El consumo de alcohol, como acabas de decir, acaba de caer. Es decir, tú vas mañana a una fiesta y te ponen una mesa llena de comida y no te lanzas a comer todo como si fueras un glotón. De hecho, la glotonería pues es o la gula, ¿no? Es uno de los pecados capitales que hoy en día no vemos. Y si vemos, pues es por desgracia, por algún tipo de trastorno y demás. Cosa que sí veíamos en el pasado, porque claro, nuestros abuelos o bisabuelos no sabían cuándo iban a comer. Hoy, como tú sabes que abres la nevera y hay comida, no tienes esa necesidad de esa gula. Cuando el mundo está lleno de cosas, tú no necesitas almacenar. Ese síndrome de Diógenes, que igual hoy en día lo vemos en personas que tienen algún tipo de problema, no es lo habitual y normal, pero tú vete a un pueblo del siglo XX en muchas partes de Europa
donde la gente empezaba a almacenar, por si acaso venía una guerra, por si acaso. Y bueno, yo que soy de Galicia, de la provincia de Lugo, había un refrán algo así en gallego que era como, tú guárdalo ahí, que nunca sabemos para qué va a servir eso. Volviendo al tema del ser humano, y como bien apuntabas, yo creo que la generación Z, tiende a la normalidad, ¿no? Es decir, tú puedes cometer todo tipo de tropelías, pero la gente no lo hace. La gente se autoimpone frenos. La gente tiene disciplinas. La gente intenta cuidar. ¿Qué es lo que hace falta en este tipo de sociedades? Más formación. Es decir, que se le explique a la gente lo que pasa si hace las cosas. Y segundo, ¿dónde está la verdadera disrupción? Si se consigue, que yo no puedo afirmar que se consiga, pero sí, como decíamos antes, puedo decir que hay mucha gente buscándolo. Si se consigue, la gran disrupción está en los tiempos. Todas las instituciones políticas basadas, por ejemplo, en esperanzas de vida de 50, 60 años, se acabaron. ¿Por qué? Pues porque lo hemos visto, ¿no? Con el papado ha habido un papa emérito y otro tal. Hemos visto, por ejemplo, como en Gran Bretaña hay un rey que ha heredado el trono a la edad de jubilarse. Claro, este tipo de instituciones están pensadas para esperanzas de vida de, no sé, 30, 40, 50, 60 años. Claro, si vamos a esperanzas de vida que sean, ya no vamos a ser muy arriesgados, 1.25x la esperanza de vida normal, es decir, que nos den un 20 o un 30% de vida extra y de calidad, pues todo eso va a ser muy disruptivo. Abuelos, que tú tienes la idea del abuelito con el niño que va de la mano, pues igual abuelos que se van a hacer deporte con los nietos, es decir, todo este tipo de cuestiones. Es decir, tendremos una gran disrupción en los tiempos. Cuando dibujas tus planes de vida en tu cabeza, ¿a qué plazo los imaginas? Bueno, yo soy determinista, entonces los deterministas pensamos que las cosas tienen un porqué y un sentido, y muchas veces cuando nos pasan cosas que no nos apetecen, pues a mí me viene la figura del santo Job a la cabeza. A mí no me gusta hacer planes como la gente, pues aquí me jubilo, aquí tal, porque sé que de la noche a la mañana me surge un imprevisto que yo llamo determinismo y cambio. Pero indudablemente me sumo entre las personas pues, que le gustaría alargar la vida terrenal lo más posible, que me gustaría alargar la vida terrenal en condiciones óptimas lo más posible y que espera que estos proyectos alguno llegue a su fin. Entonces, a mí me gustaría, pues obviamente, que esto sucediera. ¿Qué puede pasar en mi caso concreto? Pues no lo sé. Voy a apuntar un concepto que igual que estamos en un sistema liberal, capitalista, y uno pues le deberían de enseñar de pequeñito que tiene que hacerse un poco de ahorro, un plan de tal, para cuando seas mayor pues tener ahí una especie de colchón, es una reserva biológica. Es decir, a mí no me enseñaron con 20 años que tenía que empezar a cuidar mi cuerpo. Me enseñaron con 35 o 40 y ahora lo estoy cuidando. ¿Por qué? Porque entiendo que es una reserva biológica. Es decir, tú puedes comer un día a la semana comida procesada o ultraprocesada, pero tú no te puedes alimentar todos los días de comida ultraprocesada. ¿Por qué? Para ir intentando ganar esa reserva biológica. Ojo, que como reserva no te garantiza nada. Oye, ¿cuánta gente se ha puesto a ahorrar y le ha dado un infarto con 45 años? Bueno, pues, ay, si lo hubiera disfrutado en vida. Bueno, eso también es otro tema importante. Claro, no todo es hoy un tema económico y no todo es ir a comer comida ultraprocesada. Es decir, tú puedes disfrutar estupendamente con un amigo dando un paseo sin necesidad de tomarte más que un vaso de agua. Esto lo estamos viendo con el alcohol, por ejemplo, que ya no se consume tanto alcohol como antes y yo creo que en un futuro igual también lo empezamos a ver con el tema de la alimentación. Están cambiando los modelos. De hecho, yo pongo como ejemplo que en la pirámide de Maslow, tú en el siglo XX llegabas a una casa y te ponían comida y bebida. De hecho, mi madre cuando iba a Galicia con mi padre que era gallego decía, bueno, vamos a ver a unos vecinos lacón a la vista. ¡Pah! Te sacaban un plato de comida. Hoy en día, y ya menos, pero sí que, por ejemplo, la generación, los millennials sobre todo, pues llegaban a tu casa, ¿quieres comer? No, no me des de comer, no, un enchufe y la clave del wifi. Es decir, habían cambiado las necesidades. La gente está harta de comer y de beber y lo que quiere pues es otro tipo de cosas. ¿Qué ha subido mucho el consumo, por ejemplo? Pues de cafés y tés, ¿no? La gente disfruta de un buen café, de un buen té, de una buena compañía y de una buena charla ordenada como estamos haciendo ahora mismo. Si esta tecnología hubiera existido en los años
50 del siglo pasado, tú y yo probablemente, antes de estar haciendo esto, pues nos hubiéramos comido, pues yo qué sé, pues lo que se comiera en la época, nos hubiéramos tomado 3 copas de vino, es decir, hubiéramos cambiado mucho los paradigmas. Y tú me has invitado a un café, que te he dicho obviamente que sí, porque estamos en el siglo XXI. A nivel de lo que es la lucha contra el envejecimiento y la preservación de la salud en el tiempo, ¿qué avances están destacando a día de hoy que tengan mejor pinta de llegar a buen puerto? Bueno, a día de hoy la frase no es mía, es de personal sanitario con el cual colaboro y pregunto y demás. Creo, y me puedo equivocar, por tanto es un acto meramente divulgativo, que ahora mismo el foco está puesto en las inteligencias artificiales generativas en manos de la industria farmacéutica. Me explico. Tú puedes usar ChatGPT para que te haga el trabajo del profesor Felipe de Basa, habitual, o tú puedes intentar crear modelos predictivos para, sobre la base de cierta información que le des, se adelanten a lo que tú vas a tener en un futuro, por ejemplo, ¿no? Respecto al tema biológico, algo muy importante que hay que tener en cuenta, y tú lo habrás vivido, Pedro, los millennials recordarán cuando salió el teléfono de los smartphones y había que poner la huella, o sea, el dedo, ¿no? Y la gente decía, uy, ni se te ocurra poner la huella. Yo me acuerdo que me hice socio de un gimnasio, lo poco que he ido, no soy como tú, hago un paréntesis. Se encontró Woody Allen con Arnold Schwarzenegger y entonces Woody Allen le pregunta a Schwarzenegger, oye, ¿cuándo puedo tener un cuerpo como tú? Y entonces Woody Allen le mira así muy serio y dice, en 3 generaciones. Es decir, que no todo el mundo puede tener tu cuerpo de la noche a la mañana, porque la genética se hereda. Y como dice el doctor Carlos Enrique Rodríguez Jiménez, las burradas del abuelo las paga el nieto en forma de enfermedades. Bueno, digo esto porque las inteligencias artificiales generativas en manos de la exploración farmacéutica son importantes, pero voy al tema del dato, ¿no? La gente decía, no des la huella dactilar. Luego, ahora los teléfonos funcionan por caras y nadie se plantea cara sí o cara no. Todos tenemos el Face en los teléfonos. Sin embargo, la ley de inteligencia artificial del Parlamento Europeo pues, prohíbe este tipo de patrones. Claro, para los despistados como yo, que además tengo TDAH diagnosticado y soy muy olvidadizo, pues hombre, llegar a la fila de un avión con la hora justa y sin tener que llevar nada encima es muy cómodo. Pero bueno, aquí han decidido en Europa que eso viola no sé qué y que aquí no se usa. Pero cuando tú vas a China, lo sabes perfectamente, que tú con tu cara puedes hasta pagar la cuenta al supermercado. Pero claro, ¿qué pasa cuando convertimos tu propio cuerpo en ceros y unos? Es decir, yo quito un pelo a Pedro, lo proceso, unas muestras biológicas, y convierto lo que es tu ADN en ceros y unos. Es decir, yo ya he digitalizado lo que es tu esencia, lo que eres tú. Con eso hay mucha información. Es muy, muy, muy complicado y muy importante. Claro, ¿quién y cómo salvaguardan las informaciones? Porque hay otro concepto también muy importante, que es el de la territorialidad. Los estados-nación nacen en el siglo XIX, después de las revoluciones francesa y americana, sobre la base de un territorio geográfico. Pero tú cuando abres tu móvil tienes un montón de aplicaciones que son islas jurídicas. Tú cada vez que estás subiendo una cosa a una aplicación no sabes dónde va a parar eso, ¿no? Es decir, no sabemos dónde van a parar esos datos en un futuro. Eso en una investigación lo llamamos, en la que yo he participado, la paradoja de la descontextualización de los datos, que no sabemos eso en un futuro para qué va a poder ser. Lo que sí que sabemos y sí tenemos claro es que todos nosotros somos ya ceros y unos porque nuestro código genético se puede almacenar en formato digital.